El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, amenaza al empresariado salvadoreño con perseguirlo penalmente a través del Estado si no bajan los precios de los alimentos. Veámoslo. A gran parte de la derecha, incluida buena parte de la derecha liberal libertaria, les gusta el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y les gusta fundamentalmente por dos razones. La primera es que en muchos aspectos, especialmente aspectos culturales, tiene un discurso radicalmente opuesto al de la izquierda, y el único requisito que reclama gran parte de la derecha para considerar a alguien uno de los suyos es que ese alguien tenga un discurso contrario a la izquierda. Y por otro lado, porque Bukele ha solventado, es verdad, un problema gravísimo en El Salvador, que es el problema de la inseguridad. Ninguna sociedad que no esté generalmente pacificada puede prosperar, ni sus ciudadanos pueden vivir en libertad. Y arrogándose el Estado el monopolio de la violencia, la pacificación de la sociedad, la lucha contra el crimen masivo y generalizado, es desde luego una tarea que le compete al Estado, y ahí Bukele ha sido tremendamente eficaz en sus resultados, y por eso muchas personas de derechas, que valoran hasta cierto punto con razón el orden, incluidos también, claro está, los liberales, han sentido cierta debilidad política por Bukele. Sin embargo, nadie debería perder de vista que Bukele no es un político liberal ni libertario. Es una persona sin un corpus doctrinal, sin una ideología demasiado definida, lo cual para muchos puede ser una ventaja por no caer en dogmatismos, pero carecer de un corpus doctrinal, carecer de una ideología, aun cuando la apliques con flexibilidad, es equivalente a decir que no tienes principios morales, o al menos que no tienes principios morales coherentes que guíen tu actuación, es decir, que en el fondo eres un sofista, es decir, una persona que va a retorcer sus principios morales según su propio interés y conveniencia dentro de la comunidad en la que vive. Y en este sentido, Bukele es un caudillo democrático. No estoy diciendo que haya accedido al poder por medios dictatoriales, pero es un caudillo en el sentido de que se arroga personalmente la máxima autoridad y representatividad del interés del pueblo. Por tanto, es él quien dicta dentro de su comunidad qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, en función únicamente de lo que él percibe que constituye o su interés personal o el interés del conjunto de la población que gobierna. Y en este sentido se contrapone al ideal político que muchas veces ha transmitido Javier Milei. Javier Milei solía decir que no se ha metido en la política para guiar corderos, sino para despertar leones. Pues bien, Nayib Bukele lo que hace realmente es guiar corderos. Su figura es la del pastor que está guiando a las ovejas. Y por eso aplica la mano dura contra los lobos que vienen a asaltar el rebaño, y por eso, si hay alguna oveja descarriada, la amenaza con sacar a los perros. Y creo que este comportamiento político caudillista, no sujeto a reglas, a principios morales de carácter universal, a los que también se subordina el líder político, sino basado en el arbitrio ensimismado del caudillo político, del líder político, lo podemos apreciar con mucha claridad en este vídeo que se ha viralizado recientemente, donde Bukele amenaza al sector de la distribución de alimentos, tiendas, supermercados, mayoristas, transportistas, etcétera, con perseguirlos penalmente si no rebajan de manera sustancial los precios a los que venden los alimentos. Escuchémoslo. La otra crisis que tenemos es una crisis que es mundial, pero que también incluye abusos del mercado local, que es la crisis de los precios de los alimentos. Hemos estado viendo con el viceministro, ya vamos a hablar de eso, pero definitivamente ha habido, sí, hay una inflación mundial, todos la conocemos, sobre todo en los alimentos, por lo que ya sabemos, el incremento de los precios de fertilizantes, la sequía, las inundaciones, etcétera, pero también hemos identificado abusos. Y si bien algunos de estos abusos solo pueden recaer en ellos multas, sanciones administrativas, yo quiero recordarles a los señores importadores, mayoristas, distribuidores y comercializadores de alimentos que están haciendo estos abusos, con la confianza de que no hay sanción penal
por abusar de la gente. Pero yo les quiero recordar a todos ellos que ellos saben, son también fichados fiscal, soborno, por pasar al contrabando, por meter alimentos no fronterizos, ciegos, por sobornar agentes de aduanas, por declaraciones falsas. Fijaos en lo que está diciendo Bukele y cuán peligroso es lo que está diciendo Bukele. El presidente de El Salvador está afirmando lo siguiente: si un procedimiento administrativo demuestra que un empresario ha subido abusivamente precios, signifique lo que signifique eso de abusivamente precios, se le puede imponer una multa. Pero como eso consideramos que no es suficiente, en lugar de reformar el Código Penal de El Salvador, lo que vamos a hacer es otra cosa. Como sabemos que ese mismo empresario ha cometido otros delitos que todavía no han sido juzgados y sancionados y que ni siquiera pretendemos que sean juzgados y sancionados, si ese empresario no coopera y no pone precios que a nosotros nos gusta, activaremos la persecución de ese empresario por esos otros delitos que sabemos que ha cometido pero que hasta el momento nos hemos negado a perseguir y sancionar. Sabemos que usted, el dueño de un supermercado, ha evadido impuestos. Y hemos hecho la vista gorda con que evada impuestos. ¿Por qué? Porque nos interesa tener la capacidad que usaremos a nuestra conveniencia, es decir, la usaremos si queremos y cuando queramos, tener la capacidad política de sancionarlo si no se somete a lo que le ordenamos extrajurídicamente. En un Estado de Derecho, si una persona comete un ilícito penal, lo que hay que hacer es perseguir a esa persona a través de un procedimiento judicial garantista y sancionar por el ilícito penal que ha cometido. Si es que lo ha cometido, por supuesto, que para eso existe un procedimiento penal garantista que tiene que demostrar más allá de toda duda razonable que esa persona efectivamente ha cometido un ilícito penal. Pero Bukele, repito, prefiere hacer la vista gorda con los delitos que dice saber que ha cometido el empresariado de la distribución de alimentos en El Salvador, delitos de toda índole, prefiere hacer la vista gorda con esos delitos con tal de poder utilizarlos como chantaje en sus negociaciones políticas con ese empresariado. Este sí es un comportamiento propio de las tiranías. En una tiranía prácticamente todo es ilegal. Lo que no es expresamente legal es ilegal. Eso no significa, sin embargo, que los tiranos persigan y sancionen continuamente a todos los ciudadanos. No les interesa. Lo que sí quieren los tiranos es que toda persona viva en una situación permanente de antijuridicidad. Es decir, que a toda persona se la pueda acusar y sancionar por ser un delincuente cuando al tirano le convenga acusar y sancionar a esa persona de ser un delincuente. Por eso, por ejemplo, en las tiranías, a la disidencia política no se la suele meter en la cárcel por ser disidentes políticos. Se la mete en la cárcel por haber cometido cualquier otro delito que no está relacionado con el de disidencia política. Por ejemplo, por contrabando de bienes. Has comprado algo en el extranjero, lo has metido irregularmente en el país, las autoridades no te lo requisan cuando te lo podrían requisar, permiten que lo tengas durante el tiempo que a ellas les interese que lo tengas y cuando te quieran castigar, cuando te quieran encarcelar porque no les estás bailando el agua en otros asuntos, activan esa causa contra ti. Sigamos con las declaraciones de Bukele. Así que voy a hacer un llamado como el que le hicimos a las pandillas al inicio del 2019. Que les dijimos paren de matar o no se quejen después. Pues yo les voy a dar un mensaje a los importadores, comercializadores, mayoristas y distribuidores de alimentos. Paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después, porque todos están fichados y ustedes lo saben. Todos están fichados y ustedes lo saben. ¿Cómo que todos están fichados y ustedes lo saben? Si las autoridades saben que una determinada persona o un determinado empresario ha cometido un delito, lo que tendrán que hacer, incluso según las reglas de funcionamiento del propio Estado de Derecho, es perseguir ipso facto ese delito. Que cuidado, cuestión distinta es si ciertas actividades deberían ser o no deberían ser un delito. Pero, dejando de lado esa cuestión, si el Estado es consciente de que una persona ha cometido un delito, persiga el delito. No fiche a esa persona como potencial delincuente para perseguir el ilícito penal cuando a usted le convenga, o para no perseguirlo si a usted no le conviene, como forma de chantajear a la población, como forma de chantajear a esa persona
para que haga lo que usted no tiene derecho a ordenarle que haga. O bajas precios o te sanciono por haber evadido impuestos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Si has evadido impuestos, demuéstralo en un procedimiento penal y sanciónalo. Porque todos están fichados y lo saben. Ustedes saben los delitos que han cometido. No va a ser la multa por el incremento de los alimentos las que les vamos a poner. No se quejen después. Yo espero que mañana los alimentos estén a precios más bajos de lo que estaban ahora. No es broma. Como se lo dijimos a las pandillas en el 2019 y se dieron cuenta que no era broma, ¿verdad? Entonces, importadores, distribuidores, comercializadores y mayoristas de alimentos, paren de abusar. Hay incrementos que son justificados, de acuerdo, subió 10%, subió 10%. Pero que por un rumor que una lluvia va a subir el doble, es un abuso. Y ustedes saben los delitos que han cometido en los últimos años. Y bueno, estábamos ocupados con las pandillas, no teníamos tiempo de ir tras esos otros delitos, pero ahora sí tenemos tiempo. Paren de abusar, yo espero precios más bajos mañana o van a tener problemas. Hemos identificado que han habido abusos grandes, ya di el mensaje, me imagino que lo deberán haber entendido, no estamos bromeando. Mañana tiene que haber precio justo. ¿Qué significa precio justo? ¿El precio que la población quiere? No, precio justo significa el precio al que ustedes adquieren el producto más una ganancia razonable. Subió el producto que ustedes adquirieron, se entiende que tengan que subir el precio, pero tiene que subirse en el porcentaje que subió. Si ustedes lo adquirieron a 10 y lo venden a 13, subió a 12, pues lo suben a 15. Pero no puede subir a 12 y ustedes lo ponen a 30. Pues eso es un abuso. Y eso es ilegal. Y como dijimos, si ustedes creen que no es tan ilegal, recuérdense que tienen un montón de delitos por ahí que pues... Y no estamos jugando. De nuevo, por si alguien dice, no, solo es albeque, show, cortina de humo, etcétera. Bueno, ya verán si... Así dijeron también. Este es el comportamiento propio de un Estado mafioso y no de un Estado de Derecho. Amenazar a la población con utilizar arbitrariamente el poder del Estado para que la población se someta a los mandatos antijurídicos, bajen los precios, que les emite, que les impone ese Estado. Además, en el caso concreto que nos ocupa, no está muy claro a qué nivel de precios han de bajar los distribuidores de alimentos sus precios si no quieren verse sometidos a la persecución arbitraria del Estado. ¿Cuál es la frontera entre un precio razonable y un abuso? Si lo subo un 5, un 10, un 15, un 20% es razonable, pero un 21% ya es un abuso. Bukele en su declaración pone algún ejemplo, pero ni es un ejemplo que sea generalizable para poner precio a todos los productos, ni siquiera existen garantías de que el Estado salvadoreño vaya a ajustar su persecución contra el empresariado salvadoreño a estas declaraciones. Igual Bukele aquí ha dicho que los empresarios pueden subir los precios un 25% sin que vayan a ser perseguidos y luego el Estado los persigue justamente porque los está persiguiendo por otros delitos que nada tienen que ver con este. De tal manera que no existe ninguna garantía de que subir un 25% los precios, aunque aquí lo haya puesto Bukele como ejemplo de una subida de precios razonable, no existe ninguna garantía de que haciendo eso no vayas a ser perseguido por el Estado salvadoreño con posterioridad. La única seguridad jurídica en este caso vendría si el Estado salvadoreño emitiera un decreto en el que estableciera los precios máximos que pueden colocar los distribuidores de alimentos en El Salvador sin ser perseguidos de manera capciosa y arbitraria por el Estado salvadoreño. Pero si Bukele hiciera eso, lo que estaría haciendo es fijar los precios de los alimentos dentro de El Salvador. La típica política del peronismo y más en general del populismo de izquierdas hispanoamericano. Que sea el Estado quien les marque a los comerciantes cada uno de los precios a los que pueden vender cada una de las mercancías que ofrecen. Maduro en Venezuela estaría tremendamente orgulloso de lo que está planteando Bukele en El Salvador. Porque si Bukele considera que existe un problema de falta de competencia en el mercado de distribución de alimentos de El Salvador, lo que tiene que hacer no es amenazar a esos empresarios supuestamente cartelizados o supuestamente oligopolísticos con represalias penales salvo que bajen los precios. Lo que tendría que hacer es introducir competencia en el mercado de distribución de alimentos para romper ese supuesto cártel u oligopolio que según Bukele existe en El Salvador. Porque si Bukele tiene poder suficiente como para acabar con la inseguridad en El Salvador, para perseguir y erradicar la plaga de las pandillas en El Salvador,
o si tiene poder suficiente para amenazar al empresariado salvadoreño con iniciar artera y chantajistamente procedimientos penales contra ellos, salvo que pongan los precios que él desea que pongan, si tiene poder y es eficaz para conseguir todo eso, desde luego tiene poder y debería ser eficaz para introducir competencia en el mercado de distribución de los alimentos de El Salvador, de tal manera que si un empresario quiere colocar precios absurdos y descabellados, otros empresarios vendan ese producto a precios más bajos, quedándose con todos los consumidores, precisamente porque nadie quiera comprarle a aquel que coloca precios descabellados. Pero Bukele, desde luego, no está siguiendo ese camino, porque Bukele no es un político liberal o libertario. Bukele es un caudillo que convierte su voluntad, aunque sea la voluntad de lo que él considera que es mejor para los salvadoreños, Bukele es un caudillo que convierte su voluntad en ley o incluso en amenaza de extorsión estatal de carácter extrajurídico. Y la libertad no puede florecer sometida a los caprichos de un caudillo.